Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video te mostraré cómo crear un CRUD básico utilizando ASP.NET con Web Forms. En este proyecto no aplicaré ningún tipo de patrón de arquitectura, ya que el objetivo es poder realizar o poder obtener el funcionamiento correcto de un CRUD básico en una aplicación web. Entonces, para ello voy a crear un nuevo proyecto. Este proyecto obviamente va a estar enlazado a una base de datos que va a ser en este caso en SQL Server. Seleccionamos el lenguaje de programación que será C Sharp, tipo de aplicación web, y dentro de este listado buscaremos la plantilla que se llama aplicación web ASP.NET con Net Framework. Damos clic en siguiente y colocamos un nombre al proyecto. En este caso yo lo llamaré CRUD. La solución la guardaré dentro del mismo directorio del proyecto. Estaré utilizando el marco Net Framework 4.8, que es el último lanzado para este tipo de proyectos. Damos clic en crear. Tenemos diferentes opciones para crear la aplicación web de inicio para poder estar trabajando. Podemos crear una plantilla vacía o elegir una de estas opciones para un patrón MVC para trabajar únicamente con web forms, o de igual forma podemos elegir combinaciones si así lo queremos. Yo crearé un proyecto vacío para poder realizar todos los procesos desde cero y que el CRUD sea funcional. Ya tengo creado el proyecto, obviamente se me muestra una pantalla de introducción para ASP.NET, la cual simplemente voy a cerrar, y en el explorador de soluciones ya tenemos los archivos básicos o los archivos de inicio para nosotros empezar a trabajar. Para hacer este proyecto un poco organizado, voy a crear una carpeta donde guardaré las páginas que va a tener mi aplicación web. A esta carpeta la llamaré Pages. ¿Cuántas páginas estaremos trabajando? Pues únicamente trabajaremos para este ejemplo básico 2 páginas. Una página de inicio donde se va a mostrar una tabla de registros, y tendremos una página directamente para hacer todas las operaciones CRUD. Entonces, de la página de inicio, donde tenemos el listado, nosotros vamos a seleccionar algún registro que exista para poder realizar las operaciones CRUD. En este caso, las que aplicarían serían modificar, ver o leer y eliminar. La operación para crear va a tener la opción directamente en la página de inicio. Ahí agregaremos un botón para agregar un registro nuevo, y obviamente se va a dirigir a la segunda página donde va a estar el CRUD, donde va a estar básicamente el formulario. Para poder darle una estructura a este proyecto en Web Forms es bastante útil trabajar con páginas maestras, con las master pages. Entonces, a lo que viene siendo el proyecto le daré clic derecho a agregar y seleccionaré nuevo elemento para luego buscar el tipo de elemento que corresponde a una página maestra. En este caso, si vamos a la sección web, debemos de tener Web Forms con página maestra. Esto viene siendo un archivo que nos va a servir como página maestra y su extensión es .master. Le pondré un nombre a esta página maestra, en mi caso yo le llamaré MP. Esta página maestra lo estoy agregando directamente en la ubicación raíz del proyecto, justo acá, no lo he agregado dentro de ninguna carpeta. Muy bien, esta página maestra viene siendo un archivo HTML básico donde nosotros vamos a darle estructura general. Si queremos agregar menús, opciones generales que siempre están disponibles en toda la aplicación, aquí es donde nosotros lo vamos a realizar. De igual forma, aquí es donde nosotros podemos agregar aquellas características o referencias que necesitamos, ya sean de JavaScript o CSS, etc. En la página maestra obviamente tenemos content placeholders, que son etiquetas que nos sirven como referencias, y estas están disponibles en las páginas que heredan de la página maestra. Si yo luego agrego una página que hereda de esta página maestra, yo voy a tener allí indicadores para estos content placeholders para yo agregar información o modificaciones. De forma predeterminada ya tengo 2 content placeholders. El primero es el que tenemos acá, que tiene el ID header, y el segundo es este que dice Content Placeholder 1. A este yo le pondré como nombre Body. Por lo tanto, en las páginas que hereden de esta página maestra, yo voy a poder agregar información en todo el body, que es lo que normalmente cambia dentro de una aplicación web. También voy a agregar un Content Placeholder dentro de las etiquetas de title. ¿Por qué? Porque así voy a poder modificar los títulos que tengan las páginas que hereden. Así no todas van a tener el mismo título, sino que yo le voy a asignar uno dependiendo de la página que yo vaya agregando. Le llamaré title para que sea fácilmente identificable. Obviamente, como es un elemento ASP, debe de tener su run at.
en este caso el server. Muy bien, y esto sería lo básico que nosotros debemos de hacer. Aquí vamos a implementar toda la estructura que nosotros querramos. Yo estaré trabajando las etiquetas forms dentro de las páginas que yo vaya agregando. Por lo tanto, este form lo eliminaré de acá y solo dejaré el content placeholder, para luego agregar los forms básicamente dentro de este content placeholder en el resto de páginas. Ahora yo puedo implementar las estructuras. Obviamente vamos a agregar aquí toda la información dentro del head que nosotros vayamos a utilizar. Estaremos utilizando el framework de Bootstrap para CSS, así nos facilitamos bastante el diseño. Por lo tanto voy a buscar Bootstrap en mi navegador. Iré a la primera opción, que es getbootstrap.com. Actualmente la última versión disponible es la 5.2, lo cual pues no está mal. Y acá si vamos a Docs, a la opción de Docs, pues vamos a tener la introducción general de lo que viene siendo Bootstrap, y de igual forma tenemos disponibles ya ciertos elementos para agregarlo. Si bajamos aquí un poco tenemos los CDN links que nosotros los podemos agregar manualmente, y más abajo también tenemos el responsive tag, que esto es bastante importante para todas aquellas aplicaciones que queremos que sean responsive al tamaño de los dispositivos. Entonces copiaré este meta y lo pegaré dentro de las etiquetas head, y ya tengo allí el meta para que toda la aplicación, básicamente todas las páginas que hereden de la master page, van a ser responsive con ese meta. Ahora pues voy a buscar también las otras etiquetas que yo necesite, que en este caso CSS y JavaScript pueden ser muy útiles, entonces yo las podría agregar de aquí directamente o las puedo copiar de más arriba. En este caso yo tengo aquí la etiqueta para Bootstrap, copiaré esta para Bootstrap CSS, ahí lo podemos ver, bootstrap.min.css, copiaré esa y la pegaré acá, y también copiaré la de JavaScript, que en este caso está ubicada acá dentro del body. Entonces la copiaré y la pegaré justo ahí, en el mismo lugar, dentro del método. Entonces con eso ya tendría yo agregado Bootstrap 5.2 dentro de mi proyecto. Ahora puedo seguir haciendo modificaciones a la estructura general. En este caso, a la estructura del body yo no le voy a agregar ningunos ajustes preestablecidos, no le voy a agregar una estructura al body, sino que voy a modificar otros elementos, como cuáles puede ser el pie de página, que yo lo puedo agregar acá para que se muestre en todas las páginas que heredan de la página maestra. En este caso yo no voy a agregar un pie de página, sino que directamente voy a buscar un navbar, una barra de navegación como la que tenemos aquí en Bootstrap, donde tenemos opciones, una barra de búsqueda, etc. Entonces yo voy a buscar ya una plantilla hecha por Bootstrap para no estar ingresando el código por mi cuenta, así me ahorro tiempo. Y bueno, esta que tenemos acá está bastante sencilla y me gusta, así que lo copiaré, un navbar, copio ese código y lo pegaré justo acá. Y ya tengo listo acá un navbar. Ahora solo resta hacerle cambios. Por ejemplo, al placeholder le pondré buscar. El label pues lo dejaremos en buscar. Al botón también le cambiaré search por buscar. Y ya tendría allí yo un navbar. Aquí en lugar de que me diga navbar en esta A, en esta clase, pues le voy a poner el nombre del canal. Ahora vamos a trabajar con el resto del proyecto, que ya viene siendo el diseño de formularios. Vamos a completar toda la parte de diseño para luego pasar a la parte de programación. Entonces en Pages doy clic derecho a agregar y seleccionaré nuevo elemento, por si no tenemos las opciones directamente. Aquí las podemos buscar. Vamos a buscar web forms con página maestra o formulario web con página maestra. Le ponemos un nombre, yo le pondré index a esta primera página. Automáticamente me muestra las carpetas del proyecto y aquí ya me aparece la master page, porque yo la agregué en el directorio raíz, si no tendría que buscarla en las carpetas. Entonces voy a heredar de la página maestra y listo. Ya tengo mi formulario index con los content placeholders que heredan de mi página maestra. Entonces yo puedo modificar dentro de estas etiquetas. Por ejemplo, en el title yo puedo agregar un título a la página. En este caso yo le pondré inicio. Y ya al abrir este index tendrá como título inicio. Será una característica especial para esta página.
Y en el body, pues aquí vamos a generar todos nuestros formularios para poderlos, bueno, aquí dependiendo de lo que nosotros querramos mostrar. Yo voy a crear un formulario bastante simple para este index porque mi objetivo es únicamente mostrar una tabla con los registros que yo tengo en mi base de datos, y de esos a esa tabla yo le voy a poder agregar más registros. De esa misma tabla yo voy a poder editar, eliminar o ver registros completos. Entonces simplemente pasaremos a una etapa de diseño. Como eliminé el formulario de la página maestra, lo voy a agregar acá. Aquí agregaré un pequeño salto de página y empezaré a editar el formulario. Agregaré un div con una clase. Estas son clases de Bootstrap. Directamente, para no agregar un archivo JavaScript, aquí agregaré ciertos valores que me interesan para que todo el contenido esté centrado. Y aquí únicamente voy a agregar un título a esta página. Le pondré listado de registros. Es un título que va a estar centrado horizontalmente en mi formulario. Debajo de este div agregaré un salto más y agregaré otro div donde colocaré un botón que me va a servir para agregar usuarios o agregar registros. Vamos a trabajar con una tabla de usuarios, que es algo bastante usual. De igual forma, esta clase, bueno, este div tendrá una clase tipo container, como un contenedor. Luego agregaré otro div para que tenga una clase de fila y que todo esté alineado horizontalmente. Agregaré otro div acá. Ahora sí agregaré un botón. Tiene que tener la etiqueta runner, un identificador que yo llamaré btn create, lo pondré en inglés para hacer más referencia al acrónimo de CRUD, create, read, update y delete. Voy a agregarle clases que sea btn success. Aquí todas las etiquetas que yo quiera agregar correspondientes al botón. Y un texto, obviamente, que le pondré create. Muy bien, ya tendría acá el botón para crear registros. Luego voy a crear el evento click, que es el que va a ejecutar el código que yo asigne. Empezaré a agregar otro div directamente para la tabla donde voy a mostrar los registros de mi base de datos. Un div más con una clase que especifique que es una tabla pequeña. Luego agregaré un ASP Grid View. Le pondré un identificador que en este caso se llamará GV usuarios, porque va a ser una tabla de usuarios con una clase de tabla borderless, para que no tenga bordes y que tenga un hover por fila. Y bueno, este sería mi grid view. Dentro del grid view agregaré la etiqueta columns, porque haré lo siguiente. Esta tabla me va a mostrar todas las columnas, todos los registros que existan en mi base de datos, pero yo voy a agregar una columna extra justo al inicio de esa tabla. ¿Para qué? Para mostrar botones de opciones CRUD por registro. Así, por cada registro yo voy a tener las opciones correspondientes a modificar, ver o eliminar. Luego agregaré un ASP template field justo acá. Este template field corresponde a la nueva columna que voy a agregar y le pondré un header text, que es el nombre de la columna, el nombre que va a tener. Entonces esa columna se llamará opciones del administrador. Luego agregaré un item template y dentro de este item template voy a agregar los botones que corresponden a las opciones que había mencionado. En este caso
un botón que tendrá como nombre Read para la lectura. Este primer botón me va a servir para leer o consultar la información de ese primer registro, bueno, de cada uno de los registros. Adicionalmente le voy a agregar clases. En este caso le pondré btn, bueno, form control, y que sea un btn info. Muy bien. Entonces aquí ya tengo el primer botón. Le pondré un identificador, que en este caso será btn read. Ese será su identificador. Y duplicaré esta fila de código para agregar los siguientes botones. El siguiente sería update y el último sería delete para el texto. De igual forma el identificador debe de cambiar. Update y btn delete. Y ya tendría ahí los botones para mi grid view, para mi tabla de datos, para que en cada registro aparezcan estas opciones y yo pueda hacer esas operaciones. Muy bien. Entonces ya tengo listo lo que viene siendo el diseño de mi formulario index. Ahora voy a crear un nuevo formulario web, voy a agregar un nuevo elemento y seleccionaré formulario web con página maestra, y este será el formulario CRUD y lo llamaré tal cual, CRUD, y es donde va a estar un formulario con aquellos campos y botones para crear, modificar y eliminar datos o registros. Entonces vamos a crear de igual forma un formulario bastante simple en este caso. Agregaré aquí un div con un título, o bueno, que me sirva como título. Entonces usaré las mismas propiedades que usé previamente para que este título esté centrado. Este no será un control de tipo H2, sino que le pondré que sea un control de tipo ASP_Label para poderlo modificar dinámicamente. De esta forma, cuando yo seleccione modificar un registro, el título de esta página o de este formulario dirá modificación de registro. Si selecciono el botón eliminar, el título de esta página dirá eliminar. Pero esos cambios se van a mostrar de forma dinámica ya en el código que esté programando. Entonces le agregaré como clase que este será un H2. Obviamente tengo que poner un identificador para poderlo modificar dinámicamente desde el código. A este le pondré lbl título. Ahora sí, voy a empezar a trabajar con el formulario, agregando el runat server y una clase para que mi formulario con todos los controles esté centrado horizontalmente. Y dentro de este formulario empezaré a crear esos elementos que yo necesito. Agregaré una clase para este div que será un form label. Bueno, esto lo necesito centrado, entonces será un mb-3 y dentro sí agregaré un label. Este label simplemente me va a servir para mostrar a qué corresponde el siguiente campo. Entonces le pondré el nombre acá a este label y justo debajo agregaré un textbox para el nombre, para el ingreso o modificación del nombre, para mostrar el nombre de algún registro. Agregamos el runat, la clase, un form control en este caso, y un identificador, que en este caso lo llamaré textbox nombre o tb nombre. Y bueno, esto sería lo que tendría que ir haciendo por cada control. Así que copiaré este código, lo pegaré una vez más. Este será para otro campo, le pondremos campo edad, el identificador tb edad, y agregaré otro campo que será para el email o para el correo. Este se llamará tb email, y uno más para variar de tipo de dato para la fecha de nacimiento. Y le agregaré un modo, un text mode a este, que sea date,
para que me muestre un datetime picker en el mismo text box. Así no uso un elemento de tipo calendar. Justo debajo de esto voy a agregar los botones para completar la ejecución del proceso que esté realizando. Le pondré una clase, btn primary, un identificador, por ejemplo, create para este botón. Le pondré btn create un texto, lo pondré siempre en inglés para que sea fácilmente identificable, y una visibilidad oculta o falso, no va a estar visible. ¿Por qué? Porque esto lo voy a hacer de forma dinámica en la programación. Voy a tener todos los botones en el mismo formulario, pero estos botones solo van a estar activados o visibles dependiendo de la acción que se haya seleccionado. Así como en el título va a cambiar dinámicamente dependiendo de la opción que se haya seleccionado en la página de inicio. Entonces igual para los botones, dependiendo de la opción, ese va a ser el botón que aparezca visible. Y esto solo lo voy a multiplicar 3 veces más. El primero será para create, el segundo será para update, el siguiente será para delete y el último será un botón simplemente para volver. Y a este, para identificarlo, le agregaré un btn dark como propiedad CSS para que se identifique de los demás. Debo de cambiar obviamente los identificadores, btn update, btn delete y btn volver. De esta forma elimino esos errores y ya tendría listo lo que viene siendo el diseño de los formularios. Ahora, ¿cómo los puedo visualizar? Para no depurar el proyecto, simplemente lo voy a compilar y aquí en el explorador de soluciones doy clic derecho a una página, por ejemplo al index, y le doy ver en explorador para simplemente tener un vistazo de lo que viene siendo la interfaz que acabo de diseñar sin necesidad de depurar el proyecto. Y aquí tenemos ya el botón create y el listado de registro, que es el título centrado. Como podemos ver aquí tenemos los otros elementos. Obviamente no me aparece aquí ninguna tabla porque al no existir registros la tabla está vacía, entonces no se muestra. Lo mismo puedo hacer para ver la página del CRUD. Aquí simplemente cambiaré el CRUD, ya que cambiaré el nombre del archivo por CRUD y se me muestra ya el formulario. Este formulario yo lo quiero centrado, aquí no me está mostrando que esté centrado, así que voy a hacer unos pequeños cambios para que esto suceda. Voy a agregar un div que abarque todo esto de acá, estos 3, 4 y todos los botones, para que todo esto esté dentro de un div. Vamos a actualizar acá y listo. Ahora sí me muestra los controles alineados verticalmente y al centro. Como podemos ver, el título no se muestra porque como no le he puesto ninguno por el momento y este se va a asignar automáticamente dependiendo de la opción, pues se muestra como vacío. De igual forma voy a agregar un título a la página. Aquí me aparece localhost. Esta es la ventaja de trabajar con páginas maestras, que simplemente agrego aquí ese cambio, le pondré CRUD. Si actualizo la página, ya me aparece CRUD. Igual para el index. Si voy al index, pues me aparece inicio, justo como yo lo agregué. Muy bien, entonces ya tengo hecho los diseños de los formularios. Los botones obviamente no se mostraron porque se van a mostrar dinámicamente. En este caso, para el botón volver, pues esto debe de ser true porque ese siempre tiene que estar visible. Así que iré al CRUD, actualizaré y ahí está el botón volver. Ahí está. ¿Bien? Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a la programación. Lo primero que haremos es trabajar en la base de datos. Entonces vamos a estar trabajando con procedimientos almacenados para que este proceso o las operaciones CRUD sean controladas del lado del servidor. Entonces crearé una base de datos que se llame CRUD. Usaré esa base de datos. Vamos a ejecutar este código. Creamos la base de datos. Usamos esa base de datos. Haré pequeño esto.
y empezamos con la tabla. Creamos una tabla que se llamará usuarios, porque este va a ser la tabla para la cual estamos haciendo este ejemplo básico, con un identificador ID usuario de tipo entero, identity, autoincrementable de 1 en 1 que inicie en 1, nombre, un campo que se llame nombre de tipo varchar, un campo llamado edad de tipo entero, uno para el correo, también varchar, le pondré por el momento máximo para que vean que podemos hacer la tabla como nosotros necesitemos, y una para fecha nacimiento que será de tipo date. Ya tengo la tabla, la voy a crear. Listo, ya tengo la tabla con la que voy a estar trabajando. Ahora vamos con los procedimientos almacenados. Crearé un procedimiento almacenado que me sirva para cargar la tabla de registros en mi página de inicio, en mi index, para que se me muestren ahí todos los registros. Entonces este será un procedimiento almacenado súper sencillo. Yo le pondré sp-load, que es para cargar. Y este no necesita de ningún tipo de parámetros, así que solo hace un select a la tabla usuarios. Ahí está, ya tengo el procedimiento almacenado para cargar. Ahora sí vamos con los procedimientos para el CRUD, los que van a ejecutar nuestras acciones básicas que no debemos olvidar. Para el CRUD, nosotros tenemos las opciones Create, Read, Update y Delete, que son las que vamos a representar. Entonces creo un procedimiento, se llamará sp create, todo en minúsculas lo agregaré. Este me va a servir para crear para insertar los registros. Por lo tanto, desde mi aplicación web, desde el formulario, yo voy a enviar ciertos parámetros que van a corresponder a cada uno de los campos de mi tabla. Por lo tanto, voy a enviar los parámetros que necesito, que son todos los de mi tabla, exceptuando el ID usuario, porque ese se va a generar automáticamente. Entonces vamos a agregar esos parámetros: nombre, varchar 15, luego tenemos edad, que es entero, siguiente sería correo, que es un varchar, le puse máximo, lo mantendremos así, y el último sería fecha nacimiento, yo lo llamaré solo fecha para este parámetro y es de tipo D. Y ahora sí creamos la consulta para la inserción de registros para este create. Entonces esto será simplemente un insert into usuarios, values, y aquí los parámetros: nombre, edad, correo y fecha. Y listo. Este sería el procedimiento para crear. Así de fácil. Ahora vamos con el procedimiento para leer. Sería un sp read. Para la lectura yo voy a necesitar de un parámetro para poder ver un registro en específico. ¿Cuál va a ser ese parámetro? Pues va a ser el identificador. Entonces usaré un parámetro que se llama id, de tipo entero, y este será como el de load, un select all from usuarios, con la diferencia que aquí hay una condición donde el id usuario sea igual al id usuario que yo mande desde mi formulario, desde mi aplicación web, y este sería el de read. Muy bien, pasamos con el procedimiento almacenado de update. Para ello voy a copiar el mismo procedimiento almacenado de create, ya que el update prácticamente es como un insert. Entonces cambiaré el nombre a update, y este tendrá un parámetro adicional que es el id in. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un update usuarios, y aquí ponemos un set donde nombre va a ser igual a nombre, edad será igual a edad, correo es igual a correo, fecha nacimiento, o sea el campo de mi tabla, será igual al valor del parámetro fecha, y por último un where id usuario para que únicamente me actualice los de ese usuario, sean igual al parámetro id. Ya tengo mi procedimiento almacenado para crear. Muy bien, aquí hay un error, me omití la letra O. Ahora sí, ejecutamos y listo.
Por último, solo resta el procedimiento almacenado para eliminar. Este es muy fácil. Create procedure, le pondremos sp delete. Este necesitará de un parámetro para eliminar el registro, que será un id, y este hará un delete from usuarios where id usuario sea igual al parámetro que yo envíe en mi aplicación. Y ahí está. Esto sería todo. Por un momento puedo hacer un select la tabla usuarios y esta estará vacía. Esta tabla es la que se va a mostrar en mi página de index, exactamente la misma, con la diferencia que tendrá una columna extra. En programación, la columna 1 o la primera columna no es la 1, sino la 0. Siempre iniciamos con la 0. Sería columna 0, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos 5 columnas si las contamos, pero su número correspondiente es 0, 1, 2, 3 y 4. En este caso que yo he agregado una columna extra en la visualización en el formulario index o en el formulario de inicio, pues los números van a cambiar, porque ya la columna 0 sería la de las opciones del administrador. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, eso lo recalco por lo que vamos a hacer ya en la programación. Ahora lo que haremos es configurar una cadena de conexión de la forma más básica, que sería yendo al archivo web.config. Aquí en el archivo web.config, antes del cierre de la etiqueta configuration, vamos a agregar una etiqueta de connection string y dentro un add. Le pondremos un nombre a esta cadena, yo le pondré conexión y luego tenemos que especificar la cadena de conexión, el connection string, donde necesitamos un data source, que en este caso será un localhost. Aquí podemos poner el nombre del servidor, que en mi caso el servidor se llama Infotools SV, pero puedo especificar que es un localhost porque es el único que tengo en mi sistema. Entonces, localhost, luego tenemos el initial catalog, que corresponde al nombre de la base de datos, que en este caso es CRUD, y por último, Integrated Security. Guardamos y ya tenemos eso listo. Antes de continuar, ya que estaremos utilizando parámetros que se van a enviar a través de la URL, vamos a configurar aquí dentro de las etiquetas system.web para las páginas, pages, cambiaremos esta propiedad de Enable Event Validation y lo pondremos en False. ¿Por qué? Porque de forma predeterminada todas nuestras páginas, o sea estas de Index, el CRUD, tienen habilitada la validación de eventos. De forma predeterminada está habilitada. Entonces debemos de ponerle en False para que nos permita enviar esos parámetros que vamos a estar utilizando. Esto lo veremos ya en un minuto. Cerramos el archivo web.config y lo siguiente que haremos es primero programar el index. Vamos a crear los eventos click a los botones correspondientes. Al botón create vamos a crear el evento click. Usaré el evento predeterminado que me genera Visual Studio y lo mismo para los siguientes botones, que sería leer, actualizar y eliminar. Muy bien, ahora iré al código, el código C# y aquí tenemos los eventos creados. Aquí los tenemos. Ahora vamos a pasar a programar cada uno de estos eventos. Primero debemos de agregar la cadena de conexión, una referencia a la cadena de conexión que vamos a estar utilizando. Justo acá agregaré un read only y una variable de tipo SQL connection que llamaré con. Obviamente debo de agregar referencia al namespace de System Data SQL Client y inicializo esa variable connection. Entre paréntesis usaremos un configuration manager punto connection string. Para el configuration manager también necesitamos el namespace de system.configuration, luego connection string y dentro el nombre de nuestra
cadena de conexión en el archivo web.config, que en este caso es conexión. Especificamos que es un connection string y ya tenemos la variable de conexión que se llama con, y esta es la que estaremos utilizando. Antes de programar estos eventos del CRUD, create, read, update and delete, voy a crear un método que se llamará cargar tabla. Este método servirá para cargar los registros de la tabla de mi servidor, para que automáticamente al abrir el index se muestren todos los registros allí en una lista, en una tabla. Y este evento lo voy a ejecutar automáticamente. Entonces lo pongo en el page load para que se ejecute. Y vamos a programar este evento. Crearé un SQL command que llamaré cmd new SQL command, y dentro del paréntesis especificaré el procedimiento almacenado que estaré utilizando. En este caso es splog. Agregaré la conexión, la SQL connection, que se llama con en este caso, e inmediatamente voy a especificar que este comando cmd es de tipo procedimiento almacenado. Entonces command type.store procedure. Muy bien, para no alargar el código voy a agregar este namespace a este archivo. Entonces haré un new system.data, así no lo utilizo. Muy bien, una vez hecho esto vamos a abrir la conexión. Abierta la conexión, crearé un SQL Data Adapter que llamaré DA New SQL Data Adapter, y este ejecutará mi comando o mi procedimiento almacenado. Crearé un Data Table que llamaré DT, y esta la voy a inicializar. Ahora sí, con el Data Adapter voy a llenar esa tabla. Una vez llenada la tabla, la voy a mostrar en mi Grid View, usuarios en este caso, como Data Source. Y luego simplemente haré un binding, un data bind. Por último, cierro la conexión. Listo, ya tengo el primer método programado y de esta forma ya se van a mostrar los registros allá en mi index. Ahora sí pasaremos a programar los siguientes eventos click para el CRUD. Entonces vamos a iniciar con el de crear, donde esto es súper fácil. Simplemente vamos a enviar al usuario al formulario del CRUD indicándole que es para una inserción de datos. Entonces la dirección será dentro de la carpeta Pages, el formulario CRUD ASPX, y adicionalmente vamos a concatenar una opción. En este caso la opción se llamará o estará identificado por OP igual C. ¿Por qué? Voy a utilizar el acrónimo de CRUD para las opciones. Para crear C, para leer read, para actualizar U y para eliminar D. Entonces aquí simplemente envío al usuario al formulario CRUD, pero en la dirección URL yo estoy especificando por qué razón está llegando el usuario, y en este caso está llegando para una creación de usuario, para una inserción, y esta opción nosotros la vamos a obtener en el formulario CRUD, pero eso lo programaremos en un momento. Ahora pasaremos con la opción de read para la lectura. Para esto crearé una variable de tipo string que se llame id, que es la que voy a estar utilizando para enviarla a través de la URL. Crearé un elemento que se llame btn, que sea de tipo botón, que se llame btn consultar. Este será obviamente de tipo botón y lo usaré como un sender. Luego crearé un grid view row, un elemento grid view row que llamaré selected row, y este es el que me va a servir para obtener el valor, para obtener el ID de la tabla que estoy mostrando. En este caso, bueno, vamos a identificar que este elemento es un grid view row, y con el btn consultar vamos a sacar el naming container para luego asignar la variable id.
Esta variable será igual al selected row, o sea, a la fila donde estoy ubicado, a la celda .text. Ahora, esta celda nosotros tenemos que especificarle cuál es la columna de la cual nosotros vamos a sacar el dato. En este caso, nosotros sabemos que el ID, que es el que queremos sacar, está en la columna 0 de mi tabla. Está en la 0. Pero no debemos olvidar que en el formulario index se va a mostrar una columna extra que he agregado. Esa columna extra se llama opciones del administrador. Por lo tanto, esa es la primera columna. Esa sería la columna 0. Y ya el ID usuario pasaría a ser la columna número 1. Entonces, aquí le pongo que es la celda para la columna número 1. Por último, simplemente envío al usuario. Lo envío al CRUD, pero con la opción de read, con la opción R. Adicionalmente, voy a enviarle el ID. Entonces voy a enviar un ID y voy a concatenar acá el ID. Aquí debo de agregar un símbolo de AND para especificar que estoy enviando dos variables. Estoy enviando la variable ID y estoy enviando la opción R. De esta forma, el formulario CRUD identifica que yo estoy haciendo una lectura sobre ese ID. Así de fácil. Y para los otros eventos click, simplemente copio el mismo código, lo pego y cambio la opción. Ya no va a ser read en este caso, sino va a ser actualizar, o sea U. Y para el delete va a ser D. Esas opciones las estoy enviando a través de la URL para poder identificar en mi formulario CRUD qué es lo que el usuario está llegando a realizar y así habilitarle los botones y las opciones. Muy bien, hecho esto sería básicamente lo que necesitamos. Entonces podemos cerrar este formulario. Ahora pasaremos a programar el CRUD, el formulario CRUD, donde lo primero que haré es crear los eventos click a mis botones. Entonces crearé los eventos click predeterminados. Y creados estos eventos click, iré al código. Aquí tenemos los eventos click y vamos a empezar a programarlos. Antes que nada voy a copiar la cadena de conexión de acá, del index, para no escribirla toda de nuevo, y la pegaré aquí arriba. Listo. Debo agregar los namespaces necesarios y listo. Ya tengo la cadena conexión creada. Ahora vamos a empezar a programar e identificar cuáles son las opciones que nosotros recibimos y obviamente el ID. Entonces justo debajo de aquí voy a agregar dos variables de tipo static, string, y a la primera llamaré SID y esta la voy a asignar con un valor de -1. Ya sabemos de que un identificador no puede ser negativo, por lo tanto aquí solo es para evitarnos que nos dé el error de una variable no asignada. Sin embargo, siempre va a estar asignada al momento de hacer una consulta, y en el caso de una creación pues no va a existir esa variable porque no le estamos enviando en la URL. Entonces crearé otra static string, que esta va a corresponder a la opción. Le pondré SOPC y esta la dejaré vacía. Listo. Ahora, en mi evento de page load, yo voy a programar la captura de esos datos que envío. Entonces, voy a agregar aquí como comentario, obtener el ID. En este caso, en esta condición if, lo que estaré haciendo es de que los datos no se recarguen una vez ha pasado el primer intento. O sea, cuando se cargue la página, se van a cargar algunos datos, pero estos no se van a volver a cargar al momento de ejecutar algún otro evento. De esta forma me estoy evitando algunos errores. Luego, con un if, con otra condición if, haré un request del query string. ¿Cuál query string? Pues el que estoy enviando a través de la URL que se llama ID,
y voy a validar que este no sea null. Si este no es null, voy a asignar la variable SID con ese query string en formato de texto. De igual forma, debo de validar la opción. Entonces voy a crear otra opción if, y en este caso el query string debe ser OP. De igual forma, no debe ser null. En este caso sí es importante que no sea null, porque debemos de verificar cuál es la opción que el usuario está intentando realizar. Una vez que hemos validado, vamos a asignar también la variable con ese query string OP y luego con un switch verificaremos cuál es la opción que el usuario está intentando realizar. Entonces con un switch vamos a hacerle un switch a la opción. Si la opción es, o el caso es C, sabemos que el usuario está buscando crear. Por lo tanto, el título de este formulario, this.lbltitulo.text, va a ser o va a cambiar. En este caso le mostraremos al usuario ingresar nuevo usuario. Ese será el título. Lo siguiente es que el btn create va a estar visible. Muy bien, entonces con eso ya hemos habilitado las opciones para que el usuario pueda crear, en el caso que su opción sea crear. En el caso que su opción sea leer, el título cambiará y dirá consulta de usuario. El siguiente caso sería para la actualización, donde el título cambiará por modificar usuario. También el botón btn update va a estar visible. Por último, en el caso que la opción sea delete, el título dirá eliminar usuario y el botón delete estará visible. Muy bien, con eso ya hemos validado las opciones y es lo que necesitábamos. Ahora lo siguiente que haremos es crear un método para que llene nuestra tabla, para que llene nuestro formulario. De esta forma, si nosotros seleccionamos actualizar, leer o eliminar, se mostrarán los datos de ese usuario que hemos seleccionado o de ese registro. Entonces voy a crear acá un método que se llame cargar datos y lo vamos a programar. Primero abriré la conexión y luego crearé un data adapter que se llame da, y este data adapter me va a ejecutar el procedimiento de read, el de carga, para cargar los datos, el de lectura. Voy a especificar que el comando es de tipo procedimiento almacenado. Voy a agregar el namespace de system.data porque no existe en este archivo. Listo. Y continuamos. Después de especificar el tipo de procedimiento o de comando que estoy ejecutando, voy a enviarle los parámetros que ese procedimiento almacenado necesita. En este caso necesitamos del parámetro id, que es uno de tipo entero, y su valor se encuentra en la variable SID.
y ese es el único parámetro que necesita mi procedimiento almacenado. Por lo tanto, crearé un dataset que se llamará ds, y luego el ds lo limpiaré para poderlo llenar con mi data adapter. Una vez llenado, crearé una tabla que se llame dt, y esta tabla tendrá los valores del dataset. Luego vamos a hacer un recorrido por cada uno de los elementos de ese registro que se encuentra. Entonces crearé un data row que va a cargar las filas o columnas de mi registro. Ahora voy a asignar al textbox nombre.text el valor que se encuentre en la fila número 1. Como acá estoy haciendo una lectura, sí estoy obteniendo el mismo orden de las columnas 0, 1, 2, 3, 4, porque estoy haciendo una lectura directa al servidor. Por lo tanto, sí estoy validando las columnas. Entonces, el nombre está en la 1, edad en la 2, correo en la 3 y fecha de nacimiento en la 4. Entonces simplemente replico este proceso para el textbox edad, que estará en la fila, en la columna número 2. Luego el textbox email estará en la columna número 3. Y para la fecha podría ser lo mismo, pero como yo estoy usando un datetime picker en el textbox, haré lo siguiente: crearé un datetime que se llame d, de tipo datetime, y este será igual al valor de la columna 4, para luego el textbox date.text será igual a sd a string, pero con un formato en específico. Aquí yo voy a asignar el formato entre los paréntesis de la conversión a toString para que sea de 2 dígitos para el día, de 2 dígitos para el mes y de 4 dígitos para el año. Por último, solo cierro la conexión. Listo, ya tengo el evento de cargar datos, el cual voy a ejecutar solo si recibo un ID. Si el ID no es null, aquí voy a cargar los datos, solo si no es null. Muy bien, ahora sí pasaremos a programar las opciones del CRUD. Para la opción crear, crearé un SQL command que llamaré smd, lo inicializaré. Y este me va a ejecutar el procedimiento spcreate. Abriré la conexión y especificaré que este comando es de tipo store procedure. Hecho esto, enviaré los parámetros que mi comando necesita. En este caso necesitamos el parámetro de nombre, que es un varchar, y su valor se encuentra en el textbox nombre.text. Duplicaré esta fila y enviaré el parámetro edad, que ya será de tipo entero, se encuentra en el textbox edad. Luego el parámetro correo, que se encuentra, que es de tipo varchar y se encuentra en el textbox email. Y por último el parámetro de fecha, que es de tipo date y se encuentra en el textbox date. Una vez enviados los parámetros, puedo directamente ejecutar
Vamos a eliminar este punto y coma extra y podemos ejecutar ese procedimiento almacenado. Por último, cerramos la conexión y enviaremos al usuario de regreso al index. Listo. Ahora, ¿qué falta hacer? Programar los otros 3 eventos, los cuales son muy fáciles porque ya tenemos este código. Lo copiamos, lo pegamos para el update y solo hacemos los cambios. El procedimiento almacenado ya no será create, sino que será update y se le enviará un parámetro adicional, que en este caso será el parámetro de ID, que es un sqldbtype punto entero y su valor se encuentra en la variable SID. Luego, para el de eliminar, copiamos esto mismo, lo pegamos y hacemos los cambios. Ya el procedimiento almacenado no es update, sino que se llama delete y ya no necesitamos tantos parámetros, solo necesitamos el de ID. Ahora con el evento devolver simplemente vamos a enviar al usuario al index y ahí tenemos ya programados nuestro CRUD. Voy a eliminar estos namespaces innecesarios y ya tenemos todo hecho. Vamos a compilar el proyecto y haremos una prueba. Muy bien, aquí se me ha abierto en el CRUD. Lo voy a cancelar. Se me había olvidado, vamos a establecer una página de inicio. En este caso será el index. Clic derecho, establecer como página de inicio y hoy sí, iniciamos el proyecto. De esta forma se va a iniciar siempre en una sola página y no en la que tengamos abierta en nuestro IDE. Muy bien. No tenemos ningún registro, así que daré clic al botón Create y vamos a crear aquí un nuevo usuario. Entonces crearé el usuario John, con edad le pondré 30 y correo mail@mail.com. Estableceré una fecha de nacimiento reciente y la daré a crear. Muy bien. Como podemos ver, se ha creado nuestro usuario y aquí tenemos los botones. Estos botones se ven muy grandes, pero estos ya son detalles que nosotros podemos ir modificando. Aquí tenemos la columna opciones del administrador. Simplemente voy a cambiar el tamaño de esos en tiempo real. Iré a mi index y a esos botones les pondré que son Form Control Small SM. Guardo los cambios, actualizo y ya tenemos los botones más pequeños. De igual forma les puedo cambiar el color. Por ejemplo, para el de delete, en vez de ser un btn info, le pondré un danger y al actualizar el botón es rojo. Para el del update le puedo poner un warning. Todas estas son propiedades de las clases de Bootstrap que ya tenemos definidas y listo. Para el de crear también vamos a hacerle ese cambio, que sea un small y un btn success, que ya estaba agregado pero no lo había escrito correctamente, me faltó una C. Muy bien, actualizaré y listo. Aquí tenemos el botón Create, Read, Update and Delete. Entonces ya hemos creado un registro que obviamente se debe demostrar aquí en nuestra base de datos. Ahí tenemos el registro. Ahora vamos a hacer una lectura. Vamos a leer y tenemos los datos cargados, a excepción de este que ya vamos a corregir, lo de la fecha de nacimiento, que no se muestra. ¿Por qué no se muestra? No es porque no esté bien programado el código, sino porque nos hace falta algo. Y es que al establecer que este textbox sea de tipo, que su modo sea date, pues no se carga, ya que el modo es de tipo date y no de texto. Ya verán por qué. Si voy aquí al formulario CRUD, donde yo especifique que el textbox date es de date, pues aquí tenemos date. Si yo lo cambio a datetime, por ejemplo, y recargo acá, ahora sí se muestra. Ahora sí se muestra. Es por eso, por ese text mode. Pero eso ya lo vamos a corregir. Damos a volver. Si le damos a update, pues podemos cambiar estos valores. Ahora vamos a cambiar acá por infotools.sv@gmail.com. Pondremos John Bayer acá
Cambiaremos la edad a 40 años y la fecha de nacimiento la pondremos al 2002, por ejemplo. Le damos a Update y ya se han cambiado los valores. Si damos a lectura, ahí tenemos los nuevos valores. Vamos a volver, le damos clic en Delete y se nos muestran los valores. Ahora si le doy a Delete, se han borrado todos los registros. Vamos a la base de datos, ejecutamos y ya no tenemos ningún registro en nuestra base de datos, por lo cual ya podemos crear uno con los valores que ya habíamos establecido. Y ahí está, nuestro registro con el ID número 2. Le damos a leer y se nos muestra ese registro porque en nuestra URL estamos enviando esos parámetros. ID 2, opción R. Vamos a volver y listo. Ahí tenemos un formulario CRUD súper básico en ASP.NET con Web Forms. Obviamente nos está aplicando un patrón de arquitectura que es lo más recomendable. Por ejemplo, utilizar el patrón MVC. Sin embargo, con esto ya podemos ver la lógica o la lógica de programación que conlleva realizar estas operaciones CRUD de manera más directa. ¿Por qué? Porque la programación está directamente relacionada con el evento clic del botón, a diferencia de otros patrones que se pueden utilizar o de otras formas de programar. Ahora solo vamos a hacer ese cambio del datetime. Para hacerlo dinámico lo dejaré siempre como date para que siempre ese textbox sea de tipo que tenga un datetime picker. Y lo que voy a hacer es que en el CRUD, aquí cuando se cargue el query string, voy a hacer un cambio. Una vez se carguen los datos, voy a cambiar el textboxDate.textMode. textboxMode.datetime. Lo voy a cambiar. Obviamente me hace falta este namespace porque los eliminé hace un momento, así que lo voy a agregar. Hace falta. Ahí está. Entonces, cada vez que se carguen los datos, el text mode va a aparecer como datetime, siempre y cuando haya un ID. Por lo tanto, cuando demos clic en crear y no viene un ID, pues el text mode siempre va a permanecer como date. Ya lo vamos a verificar. Para ello voy a ejecutar nuevamente el proyecto. Y si doy a crear, el text mode de mi fecha de nacimiento aparece como un datetime picker. Si regreso y le doy a leer a pues ya se muestra como un text mode datetime. O lo podría poner como texto también. Simplemente quedaría afinar detalles para este proyecto para que, por ejemplo, estos textbox no estén habilitados, que estén deshabilitados y no se pueda editar al momento de seleccionar ciertas opciones. Por ejemplo, eliminar usuario, no necesitamos poder editar esos campos. Leer, tampoco necesitamos poder modificar esos campos, por lo tanto solo deberían de estar habilitados para la actualización y para la creación. Pero eso ya es cuestión de validaciones que nosotros vamos a agregar dependiendo de nuestras necesidades. Pero en este proyecto ya se ha implementado un CRUD súper básico con Web Forms utilizando procedimientos almacenados en SQL Server. Hemos aplicado una master page de forma básica, hemos aplicado Bootstrap CSS en el proyecto y así podemos ir mejorando nuestro proyecto. Así que espero que este video te haya gustado o servido. No olvides apoyar a este canal suscribiéndote para más contenido. Dale like y comparte este video con tus amigos. Hasta la próxima.